Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video, donde daremos continuación a lo que estuvimos trabajando en el video anterior, en el cual relacionábamos nuestro nuevo tema, el cual es las técnicas de conteo. Debemos recordar que este tema de las técnicas de conteo va a ir muy ligado a nuestro apartado de probabilidad relacionado a este tercer corte académico. Así que por lo tanto, el día de hoy daremos una finalización a lo que serán las técnicas de conteo más importantes con las cuales podemos llegar a trabajar. Recordaremos que en el video anterior estuvimos trabajando las dos técnicas fundamentales de manera inicial, las cuales eran el principio de la suma y el principio de la multiplicación, donde debemos tener más detalle en cómo nosotros nuestro experimento lo podemos separar en etapas para que de esa manera sepamos qué uso podemos llegar a darle para encontrar el número de resultados posibles. De esta manera, teniendo en cuenta lo que hicimos en el video anterior y esta pequeña introducción, vamos a continuar entonces con nuestras siguientes técnicas de conteo. Y entonces, en el tercer caso, vamos a hablar de una de las técnicas más interesantes de todas y es la que podemos llamar como la permutación. Puede que el nombre no nos dé una idea muy clara de lo que nosotros vamos a ejecutar en este caso, pero cuando hablemos de la permutación y a medida que vayamos avanzando, vamos a entender mucho más la importancia que esta nos puede brindar, no solo en las técnicas de conteo, sino también en el campo de las probabilidades. Primero, para hablar de la permutación lo vamos a separar por medio de dos casos importantes. Vamos a mencionar de manera inicial lo que llamaremos como el caso número uno. Observemos que en teoría nos están diciendo lo siguiente: nosotros vamos a organizar n elementos de n formas posibles y en este caso vamos a especificar también que la manera en la cual organicemos nuestros elementos va a ser de vital importancia. Luego también nos están diciendo que los elementos no los vamos a poder repetir y la manera en la cual encontraremos el número de formas posibles de la organización anteriormente mencionada será por medio de esta formulación que ahorita más adelante la vamos a detallar. De manera inicial, como nos damos cuenta, la permutación ya se sale un poco de todo lo que hemos visto anteriormente con respecto al principio de la suma y al principio de la multiplicación, porque lo que nos está hablando la permutación es que nosotros tendremos un número de elementos y ese número de elementos los vamos a organizar de ciertas formas. De esa manera debemos tener en cuenta que la organización en la cual vamos a realizar cada uno de los elementos será de vital importancia y al mismo tiempo los elementos no se podrán repetir en el sentido de que yo no puedo colocar un elemento que ya está en un lugar y colocarlo automáticamente en otro lugar. Lo importante está en que la permutación, la organización y la manera en la cual ejecutemos esa organización va a ser de vital importancia. Para que de esa manera entendamos un poco más a fondo qué significa esto que hemos mencionado en teoría, vamos a trabajar con varios ejemplos que nos permiten entender mucho más a fondo cómo funciona la permutación. Por ejemplo, observaremos el primer caso que nos dice: ¿cuántos números diferentes de 3 cifras se pueden formar con los números 1, 2 y 3? Técnicamente la pregunta es muy clara diciéndonos que debemos formar números de 3 cifras a partir de estos 3 números, 1, 2 y 3. Cuando nosotros hagamos este planteamiento, nos puede ocurrir diversas ideas. Por ejemplo, podemos decir que un número de 3 cifras que podemos formar con los números 1, 2 y 3 sería, por ejemplo, el número 123. Es el primer número que se nos puede ocurrir al momento de tomar esos 3 números y organizarlos. Observemos que al momento de formar el número 123, ¿qué ha pasado en este caso? Nosotros hemos tomado cada uno de los elementos y no los hemos repetido. Es decir, el número 1 estaba en primer lugar, el número 2 en segundo lugar y el número 3 en tercer lugar. Esto es lo que hace referencia cuando decimos que los elementos no pueden repetirse. Ahora, ¿qué significa la otra parte en la cual decíamos que la manera en la cual organizáramos los elementos sí importaba? Observemos lo que va a suceder a continuación. Otro número que nosotros podemos formar con los números 1, 2 y 3 ya no sería el 123, sino que sería el 132. Observemos que en este caso ya podemos darnos una idea de que no es lo mismo tener 123 a tener 132. Son dos números totalmente diferentes. Es por eso que decimos que el orden sí importa cuando nosotros hacemos uso de la permutación, porque no es lo mismo que yo coloque el número 2 en segundo lugar a que lo coloque en tercer lugar, o no es lo mismo que decir que yo pueda colocar el número 3 en tercer lugar a que lo coloque en segundo lugar. Esto es lo que hace referencia cuando en una permutación podemos decir que la organización de los elementos sí es importante.
A través de esto podemos darnos cuenta que otros números que podemos obtener, por ejemplo, sería el número 213, el número 231, el número 312 y el número 321. Técnicamente, estos números que vemos acá son todos los números de 3 cifras que podemos formar con los números 1, 2 y 3. En pocas palabras, podemos darnos cuenta que en total estamos formando 6 números con los números 1, 2 y 3. Sabemos que en este caso no hemos repetido los números y también hemos considerado de que el orden era importante porque no es lo mismo que el número 1 lo tenga en primer lugar a que lo tenga en último lugar. De esta manera podemos darnos cuenta que la permutación se puede llegar a adaptar también a lo que es el conteo clásico, porque observemos que para responder la pregunta lo que hicimos fue la generación de cada uno de estos números, pero ahora vamos a ver otra de las maneras con la cual también podemos llegar a entender la permutación, y en este caso es separar nuestro experimento nuevamente en etapas. Recordemos que cuando hablamos de números de 3 cifras, los números los podemos separar en 3 etapas: la centena, la decena y la unidad. Esta es la composición general que tiene un número de 3 cifras. Ahora, ¿qué podemos hacer por medio de estas etapas que vemos aquí en pantalla? Por ejemplo, sabemos que de manera inicial tenemos los números 1, 2 y 3. Entonces, yo tengo aquí en total 3 números, es decir, yo puedo elegir 3 números para formar la centena, así que por lo tanto la centena tendría como resultado el número 3. Ahora, ¿qué pasará en la decena? Como yo ya escogí un número de estos 3, 1, 2 o 3, y lo coloqué en la centena, ese número ya no lo puedo colocar en la decena. Es decir, que en la decena se reducen mis opciones y en vez de tener 3 opciones, ahora tendremos 2 opciones. Lo mismo pasará con la unidad. Como en la centena ya elegí un número y en la decena ya elegí otro número, entonces en la unidad solamente me queda disponible un solo número. Y como estamos hablando de que el número de 3 cifras técnicamente depende de la centena, de la decena y de la unidad, ya sabemos que al haber una dependencia entre estas etapas, lo que haremos es uso del principio de la multiplicación. Recordemos que en el video anterior habíamos aclarado de que el principio de la multiplicación se basa en la dependencia de las etapas. Y si multiplicamos estos 3 valores, nos dará como resultado el número 6. De esa manera podemos observar que gracias al conteo clásico y gracias al principio de la multiplicación, hemos detectado que el número de resultados que podemos generar a través de los números 1, 2 y 3 y que tengan 3 cifras sería un total de 6 números. Sin embargo, aquí es donde viene lo interesante de la permutación. Si nos damos cuenta, al principio de la permutación habíamos mencionado esta fórmula que como tal no estuvimos trabajando a profundidad en estos dos casos. Y es porque esta fórmula podríamos decir que es exclusiva para el caso de la permutación. Ahora, podemos observar que la fórmula nos menciona a una P mayúscula y a un sufijo N minúscula, pero principalmente nos está diciendo que en un igual tenemos esta N minúscula y este signo de admiración, donde de aquí en adelante vamos a entender a este signo de admiración como algo que llamaremos el factorial. El factorial lo podemos llegar a entender como una operación netamente matemática y el objetivo de un factorial es que nosotros podamos multiplicar una cantidad de valores a través de los mismos números enteros que podemos obtener hasta llegar al número 1. Siempre que veamos este signo de admiración lo podemos entender como un factorial. Ahora, veamos algunos ejemplos en cómo nosotros podemos aplicar el factorial. Un ejemplo hipotético: si nosotros quisiéramos hallar 4 factoriales, es decir, el número 4 y el signo de admiración, lo que estaríamos haciendo es lo siguiente: vamos a tomar desde el número 4 hasta el número 1 y lo que haremos es multiplicar seguidamente todos esos valores, es decir, 4 por 3 por 2 por 1 nos dará como resultado el número 24. En pocas palabras, 4 factorial nos va a dar como resultado el número 24. Podemos tomar otros casos interesantes como el número 5 factorial. Si hacemos 5 factorial, ¿qué sería tomar 5 por 4 por 3 por 2 por 1? El resultado nos daría 120. Entonces, a través de esto, podemos llegar a detectar que lo que nos dice la fórmula de la permutación para que la podamos utilizar en este caso es que
solamente debemos conseguir un valor llamado n minúscula, donde hemos mencionado que n minúscula es el número de elementos que vamos a organizar en n formas. Y ahora, si hacemos uso del ejemplo, podemos observar algo interesante, y es que aquí nos dice que debemos formar números de 3 cifras con 3 números, 1, 2 y 3, lo cual significa entonces que en este orden de ideas podemos llegar a conseguir algo llamado la permutación del número 3, o dicho de otra forma, lo que haríamos es 3 factorial, donde entonces recordemos que en este orden de ideas 3 factorial sería tener 3 por 2 por 1, y si multiplicamos esos 3 valores, 3 por 2 por 1, el resultado final nos dará el número 6. Entonces, por lo tanto, a través de esto nos damos cuenta que la respuesta final sería: se pueden formar 6 números distintos de 3 cifras con los números 1, 2 y 3. Si nos damos cuenta, la respuesta a esta pregunta la hicimos de 3 formas posibles: el conteo clásico, habiendo diseñado todos los números por medio del principio de la multiplicación, separando el experimento en etapas, o el más sencillo de todos, haciendo uso de la fórmula de la permutación por medio de el factorial. Entonces, por lo tanto, recordemos que el factorial lo único que va a necesitar es el número n, que va a representar el número de elementos y al mismo tiempo el número de formas que los vamos a organizar. Muy bien, estudiantes, si de pronto en cierto momento podemos tener dificultades al momento de generar el factorial, podemos seguir utilizando la herramienta que utilizábamos en videos anteriores, nuestra famosa herramienta de Microsoft Excel. Microsoft Excel tiene una función que nos permite hallar el factorial de cualquier número. En este caso, la función, como dice el nombre, sería igual factorial. Recordemos que para poder utilizar una función en Excel, siempre lo haremos por medio del igual. Al escribir igual factorial, lo único que debemos aclarar es el número con el cual vamos a hallar el factorial. En este caso, por ejemplo, podríamos utilizar el número 3 y en ese caso, el número 3 y en ese sentido el resultado nos hubiera dado 6. O por ejemplo, podemos utilizar el factorial para cualquier otro número y nos daremos cuenta que Excel nos va a generar el resultado como tal. Entonces, de esta manera, ya podemos comprender de una manera mucho más directa cómo funciona la permutación. Sin embargo, vamos a ver un par de ejemplos adicionales con los cuales podemos seguir utilizando este mismo caso en particular. Y ahora vamos a hablar entonces de otro caso interesante como este que vemos acá. ¿De cuántas formas distintas se pueden sentar 7 estudiantes en 7 pupitres? Podemos darnos una idea de que si tenemos 7 pupitres en total y necesitamos sentar a los 7 estudiantes, nos va a resultar mucho más sencillo analizarlo por medio de la permutación que hacerlo directamente por el conteo clásico, porque recordemos que no es lo mismo que un estudiante, llamémoslo Luis, que Luis se siente en la silla de la izquierda a que se siente en la silla de la derecha o en la silla del medio. Hay muchas formas en las cuales Luis se puede llegar a sentar y por lo tanto también va a depender de la manera en la cual se sienten sus compañeros y compañeras. Así que por lo tanto, en este caso, si lo hemos detectado a detalle, podemos darnos cuenta que el valor de n sería el número 7. Es decir, tenemos 7 elementos que vamos a organizar de 7 formas posibles. De esa manera, lo que haríamos es la permutación del número 7. Recordemos, podemos entonces tomar todos los números, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, o simplemente lo que podemos hacer es acceder a nuestra herramienta de Microsoft Excel para que de esa manera utilicemos la función factorial y nos genere el factorial del número 7, donde el resultado final sería 5040, lo cual significaría entonces que los 7 estudiantes se pueden sentar de 5040 formas distintas. Si ustedes se dan cuenta, al momento de haber ejecutado este experimento paso por paso, nunca hubiéramos terminado, porque si hay 5040 formas posibles, es porque nuevamente, en el caso hipotético de Luis, él se puede sentar de 5040 formas distintas, porque también va a depender de las maneras en las cuales se están sentando sus compañeros y compañeras. Nuevamente, podemos hacer un uso de otro ejemplo, como este que vemos en pantalla. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden construir por medio de las letras de la palabra murciélago? Si nos damos cuenta, nos están especificando que la palabra murciélago, al tener muchas letras, podemos organizar esas letras de maneras distintas para que de esa manera obtengamos una nueva palabra. Un ejemplo muy interesante y muy chistoso al mismo tiempo es que, por ejemplo, podríamos organizar la palabra murciélago para escribir la palabra murciégalo. De esa manera estamos hablando de una palabra distinta con la cual también podemos llegar
empezar a trabajar. Pero en un todo, como nosotros podemos obtener muchísimas más palabras, observemos que la palabra murciélago de por sí sola tiene un total de 10 letras, lo cual significa que en este caso el número n para nosotros sería el 10, lo cual significa entonces que si hallamos la permutación del número 10, o mejor dicho, 10 factorial, el resultado final sería este, 3.628.800, es decir, que tendríamos un total de 3.628.800 palabras diferentes que podemos formar con la palabra, con las letras de la palabra murciélago. Fijémonos entonces cómo nosotros podemos hacer uso de la permutación para no conseguir los resultados, sino más bien conseguir el número de resultados totales y que de esa manera entendamos mucho mejor cómo puede funcionar este caso cuando nuestros experimentos son más complejos. Recordemos que este primer caso de la permutación siempre va a consistir cuando tengamos que trabajar con un número similar, es decir, el ejemplo anterior del tema de los estudiantes y los pupitres, ya nos decían que habían 7 estudiantes que íbamos a sentar de 7 en 7 pupitres, así que por lo tanto cuadraba directamente el número de estudiantes y el número de pupitres. Ahora, ¿qué va a pasar cuando no se lleve ese equilibrio entre esos dos valores? Puede que en un momento tengamos más elementos que formas, así que por lo tanto ahí tenemos que ver la manera en la cual podemos hacer uso de la permutación. Y en ese sentido, vamos a hablar del segundo caso de la permutación y efectivamente es lo que estamos mencionando. Pueden haber algunos casos en los cuales tengamos n elementos, los cuales vamos a organizar de n formas posibles. Podemos ver que aquí al final ya nos está diciendo que n, es decir, el número de elementos, será mayor o igual a r, que es el número de formas. Es decir, tenemos más elementos de los cuales vamos a organizar de n formas posibles. Y en este caso nos daremos cuenta que la permutación ha cambiado totalmente en su fórmula, porque nos está diciendo que la fórmula para llevar a cabo la permutación sería esta que vemos en pantalla. N factorial, recordemos nuevamente que nuestro signo de admiración es un factorial dividido en n menos r con otro factorial. Entonces, por lo tanto, aquí también tenemos que ser muy detallistas para poder detectar si el número de elementos cuadrará con el número de formas posibles. En este caso, veamos un ejemplo muy interesante y que va muy de la mano con lo que vimos anteriormente. Ahora, podemos darnos cuenta que en este caso vamos a formar números diferentes de 3 cifras con los números 1, 2, 3 y 4. Observemos que ahora tenemos un elemento extra que sería el número 4, pero el objetivo debe seguir siendo formar números de 3 cifras. Es decir, en este caso ya no solamente tendremos el 1, 2 y 3 para formar esos números de 3 cifras. El número 4 también se tiene que inmiscuir en cierto momento de este proceso. Así que por lo tanto, si lo hacemos de la manera extensa, podemos darnos cuenta que en estos momentos todos estos números que vemos acá en la parte de abajo son absolutamente todos los números de 3 cifras que podemos formar con los números 1, 2, 3 y 4, donde si hacemos un conteo general de cuántos números estamos obteniendo sería un total de 24 números. Obviamente hacerlo de esta manera conlleva a que lo estaríamos extendiendo demasiado el proceso. También podría pasar lo mismo si lo hacemos por medio del principio de la multiplicación. Ya sabemos nuevamente que nuestro experimento lo podemos separar directamente en varias etapas, la etapa de la centena, la etapa de la decena y la etapa de la unidad. En este caso, lo que estaríamos haciendo nuevamente es lo mismo que hicimos con el experimento anterior. Primero, sabemos que para la centena tenemos un total de 4 opciones, que sería 1, 2, 3 o 4. Entonces, por lo tanto, para la centena tendríamos estas 4 opciones. Ahora, para la decena, recordemos que vamos a tener una opción menos, porque si ya utilizamos un número en la centena, no lo podemos utilizar en la decena, así que por lo tanto en la decena tendríamos el número 3. Finalmente en la unidad, como ya utilizamos un número en la centena y otro número en la decena, entonces en la unidad nos quedan 2 números disponibles. Y de esa manera, como sabemos que cada etapa es dependiente de la otra, entonces por lo tanto lo que hacemos es aplicar el principio de la multiplicación, donde el resultado nuevamente nos va a dar el número 24. Sabemos que al momento de separar el experimento por etapas, nos queda mucho más fácil llevar a cabo el conteo general. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo podemos aplicar esta formulación que tenemos para la permutación. Fijémonos que en este orden de ideas ya lo hemos especificado de manera anterior. Sabemos que el número de elementos en este caso serían 4 elementos, es decir, los 4 números, los cuales vamos a organizar de 3 formas, porque recordemos que debemos obtener números de 3 cifras. Así que por lo tanto podemos decir que el valor de n será igual a
a 4 y el valor de R sería igual a 3. Y aplicando la fórmula, lo que nos quedaría sería esto que vemos en pantalla, 4 permutado con 3, donde la fórmula nos dice entonces que nos quedaría arriba 4 factorial, haciendo representación al número n, luego abajo tendríamos n menos r, es decir, 4 menos 3 factorial. En este orden de ideas lo que podríamos hacer es este proceso. Primero, 4 factorial, ya sabemos que lo podemos hacer o de forma manual, multiplicando 4 por 3 por 2 por 1 y el resultado nos daría 24, o sabemos también que podemos utilizar nuestra herramienta de Excel con la función factorial. De cualquier manera, sabemos que arriba el resultado nos daría 24. En la parte de abajo, 4 menos 3 nos daría como resultado el número 1 y 1 factorial nos va a dar como resultado otra vez el número 1. En definitiva, entonces la cuestión nos daría como resultado nuevamente el número 24. Respuesta final, podemos volver a confirmar de que se pueden formar 24 números de 3 cifras utilizando únicamente los números 1, 2, 3 y 4. Sabemos entonces que ahora por medio de la permutación tenemos entonces esta manera en la cual podemos detectar el número de formas en las cuales podemos contar con un número de elementos y ese mismo número de formas con el cual vamos a trabajar. Sin embargo, si nos preguntamos si hay una herramienta que nos pueda servir en este caso, desde luego que sí. En Microsoft Excel podemos utilizar una función que se llama permutaciones. Ustedes se van a dar cuenta que al momento de utilizar Excel, la función permutaciones técnicamente solo nos preguntará por dos valores, el número de formas posibles, que sería n minúscula, y el número de maneras en las cuales los vamos a organizar, que sería el 3, que veríamos como r minúscula. Entonces simplemente sería colocar 4, punto y coma, 3, cerramos paréntesis y damos enter y nos daremos cuenta que el resultado final nos daría como valor el número 24. Entonces la invitación es que por favor utilicemos Excel para que de esta manera encontremos el número de formas posibles otra vez y nos demos cuenta que el resultado directamente nos dará como el número 24. Pero de todos modos ya sabemos que por medio de la fórmula que vimos anteriormente también podemos hacer uso de la permutación. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces, por lo tanto, practiquemos con otro par de ejemplos que nos permita entender cómo nosotros podemos utilizar la permutación en casos mucho más específicos. Por ejemplo, observemos este siguiente ejemplo. Para una entrevista asisten 8 personas para las vacantes de ingeniero civil, ingeniero mecánico e ingeniero químico. ¿De cuántas formas diferentes se pueden seleccionar a los candidatos finales? Observemos que en un contexto sabemos que hay 8 personas que van a participar solamente para 3 puestos. Podemos decir que esos 3 puestos son diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que va a hacer un ingeniero civil a un ingeniero mecánico o lo que va a hacer un ingeniero químico. Cada uno de esos puestos, al ser diferente, nos está diciendo que sí es importante el orden en el cual vamos a seleccionar a las personas. Recuerden que cuando hablamos de una permutación, ya lo decíamos al principio de este video, es que el orden siempre va a importar. Sabemos acá que tenemos 8 personas y en total vamos a seleccionar 3 de esas personas. Es decir, tenemos 8 elementos que vamos a organizar de 3 formas posibles. Si aplicamos la fórmula de la permutación, tendría que ser de esta manera. 8 factorial dividido en 8 menos 3 factorial. Pero sabemos también que si utilizamos nuestra función de permutaciones en Excel, el resultado al momento de colocar tanto el número 8 como el número 3, directamente nos dará como resultado el número 336. Es decir, la respuesta final será que existen 336 formas distintas en las cuales seleccionaremos a los candidatos finales. Obviamente nosotros no haríamos el experimento uno por uno porque solamente nos está interesando el número de resultados totales, que en este caso volvemos a confirmar sería el número 336. Finalmente, otro ejemplo que podemos utilizar es el siguiente. Se va a elegir un presidente y un vicepresidente de la clase de estadística. Si la clase cuenta con 7 estudiantes, ¿de cuántas formas distintas se pueden elegir dichos cargos? Recordemos, tenemos un total de 7 personas y para esas 7 personas vamos a escoger 2 de ellas para 2 cargos. Debemos tener en cuenta que el cargo de presidente puede ser diferente al cargo de vicepresidente. No es lo mismo que una persona yo la escoja presidente a que la escoja de vicepresidente, así que volvemos a decir que el orden es importante. Recuerden este detalle porque más adelante lo seguiremos trabajando. El orden es importante para poder trabajar con la permutación y si ya hemos detectado
que n será igual a 7 y r será igual a 2, aplicamos nuevamente nuestra fórmula de la permutación, donde sabemos que podemos aplicar factorial arriba y factorial abajo, o simplemente con nuestra función en Excel, el resultado tendría que darnos 42. Respuesta final: existen 42 formas distintas de elegir tanto al presidente como al vicepresidente de la clase. Otra vez volvemos al hecho de que nosotros podemos volver a utilizar cualquiera de nuestras herramientas, ya sea por fórmulas o también por medio de Excel, para que de esa manera encontremos los resultados finales. Lo importante acá es que tengamos que detallar cuál es el valor que puede representar n minúscula y el valor que representará r minúscula. Sabemos que en una permutación volvemos al mismo caso, y es el hecho de que el orden será importante para poder generar los valores finales. De acuerdo, estudiantes, ya para terminar este apartado, no solamente del video, sino del tema de técnicas de conteo, vamos a avanzar entonces con la última técnica de conteo con la cual podemos trabajar, y es la que llamaremos como la combinación. A partir de la combinación nos vamos a dar cuenta algo muy interesante. La teoría parece muy similar al momento de haber trabajado con la permutación. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que acá nos están diciendo que el orden no importa. Recordemos algo que hemos venido avisando con anterioridad, y es que en la permutación decíamos que el orden era importante. Por ejemplo, que no es lo mismo que yo escoja un presidente a un vicepresidente y viceversa. Son cargos distintos, así que por lo tanto el orden es importante. Ahora, lo que nos dice la combinación es que en este caso el orden no va a importar, y lo que nosotros vamos a hacer nuevamente es seleccionar un número de elementos n minúscula y los vamos a organizar de n formas posibles. Y para eso entonces lo que haremos en este caso es hacer uso de esta fórmula: n factorial dividido en r factorial multiplicado por n menos r factorial. Una fórmula que puede ser un poquito más compleja, pero que de todos modos ahorita más adelante conoceremos cómo la podemos utilizar a detalle. Mientras tanto, vamos a ver un par de ejemplos que nos permita ahora entender cómo funcionará esta combinación. Observemos este ejemplo, que es muy similar al ejemplo que vimos anteriormente. Vamos a elegir en este caso en la clase de estadística, que cuenta con 7 estudiantes, ya no al presidente y al vicepresidente. Nos está diciendo que vamos a elegir 2 representantes de la clase. Fíjense que en este orden de ideas nos está diciendo que como vamos a escoger a 2 representantes, podemos decir que ambos representantes van a tener las mismas tareas. Es decir, que a una persona yo la puedo escoger como el representante número 1 o el representante número 2. Aquí podemos decir que la manera en la cual yo escoja los representantes no va a importar. Y aquí es donde volvemos a decir que en la combinación la organización no es importante. En la permutación sí lo era por el cargo de presidente y vicepresidente, pero en la combinación no va a ser importante la manera en la cual yo escoja o al primer representante o al segundo representante. Sabiendo esto, la fórmula nos diría lo siguiente. Primero, sabemos que el número de elementos sería 7 por el número de estudiantes. Sabemos que los vamos a organizar de 2 formas porque debemos escoger 2 representantes. Así que por lo tanto lo que nos dice la fórmula es lo siguiente. Vamos a hacer 7 factorial en la parte de arriba. En la parte de abajo tendríamos 2 factorial y aquí abajo 7 menos 2 factorial. En un orden de ideas, primero, si generamos el 7 factorial, nos va a dar un resultado en la parte de arriba. En la parte de abajo tendríamos 2 factorial que nos daría 2, aquí abajo también 7 menos 2 nos daría 5 y 5 factorial nos daría 120. En pocas palabras, la multiplicación de abajo nos daría 2 por 120, lo cual nos va a dar 240. El 7 factorial de arriba, si no estoy mal, tendría que dar 5040 y por lo tanto la división entre el 5040 y el 240 nos va a dar como resultado el número 21, lo cual va a significar entonces que existen 21 formas distintas para poder elegir a los 2 representantes de la clase. Pero como bien sabemos, para que no tengamos que utilizar la fórmula tan compleja que acabamos de entender, entonces podemos utilizar otra función en Excel, que como tal estaremos dándonos cuenta, Excel tiene una función llamada combinat, en el cual con la T al final debemos considerar que solo colocaremos el número 7, que es el número de elementos, y el número 2, que es el número de formas, para que de esa manera encontremos el valor final, que sería el número 21. Nuevamente la invitación es que podamos tomarnos en estos momentos el tiempo para poder utilizar esta función y que de esa manera sepamos cómo funciona otra vez la combinación.
¿De acuerdo, estudiantes? A través de esto vamos a ver un último ejemplo que nuevamente nos permite entender cómo funciona la combinación y aplicado a un caso mucho más interesante. Observemos lo que nos dice el último ejemplo en particular. Nos dice ahora lo siguiente: a una entrevista se presentan 7 mujeres y 4 hombres. Si se debe elegir solo a 4 mujeres y 2 hombres, ¿de cuántas formas se pueden seleccionar a los candidatos finales? Fijémonos que en este orden de ideas es muy diferente que de pronto yo escoja a las mujeres o a que yo escoja a los hombres. Cuando en estos casos particulares ya nos mencionan ciertos grupos específicos con los cuales debemos hacer la separación, entonces en este caso podemos hacer dicha separación de esa manera. Por ejemplo, podemos hallar el caso de las mujeres, saber cuántas podemos elegir. Luego podemos volver a hacer lo mismo en el caso de los hombres. Fijémonos que para el caso de las mujeres nos están diciendo que podemos escoger de entre 7 mujeres a 4 de ellas, es decir, n minúscula sería 7 y r sería 4. Ahora, ¿cómo podemos distinguir de que en este caso haríamos uso de la combinación o de la permutación? Si ustedes se dan cuenta, nos está diciendo que de las 7 mujeres vamos a elegir 4. No nos está especificando de cuáles serán las funciones que van a cumplir esas 4 mujeres. Solamente nos dice que de 7 escojamos 4. Es decir, no importará la manera o no importa el orden con el cual escojamos a las 4 mujeres. Y si no importa el orden, recordemos que esto se trata de una combinación. Podemos hacer uso de la fórmula o ya sabemos que con la función combinat en Excel, al momento de hacer la combinación entre el 7 y el 4, nos va a dar como resultado el número 35. Recuerden, la función combinat, primero escribimos el 7, luego escribimos el 4 y el resultado nos debe dar el número 35. Ahora, para el caso de los hombres, ¿qué sucedería? Lo mismo que pasó con las mujeres. Sabemos que entre 4 hombres debemos escoger 2 hombres al final. Recordemos que como en este caso no nos está especificando cuáles serán las funciones que cumplan los hombres, entonces por lo tanto lo que podemos hacer es uso de una combinación, sabiendo de que en este caso el orden no va a importar. Entonces recordemos que al momento de hacer uso de la fórmula o al momento de hacer uso de la función combinat en Excel, el resultado tendría que darnos como valor el número 6. Es decir, tenemos 35 formas para escoger a las mujeres y tenemos 6 formas para poder escoger a los hombres. Finalmente, como la pregunta hace referencia a cuántas maneras tenemos nosotros para seleccionar a los candidatos finales, ¿qué es lo que podemos hacer? Sabemos que para las mujeres tenemos 35 opciones o para los hombres tenemos 6 opciones. Y en este caso, como el equipo nosotros lo vamos a formar tanto en hombres como mujeres, entonces hay una dependencia entre hombres y mujeres. Podemos decir, las mujeres dependen de los hombres y los hombres dependen de las mujeres. Y si hay dependencia en estas dos etapas, hablaremos nuevamente de el principio de la multiplicación. Y por lo tanto, la multiplicación de estos dos valores, 35 por 6, nos daría como resultado el número 210. Respuesta final, tendremos 210 formas para poder seleccionar a los candidatos finales. Si ustedes se dan cuenta, este último ejemplo ya fue mucho más específico con todo lo que hemos trabajado en estos dos videos con respecto a la parte de técnicas de conteo. Debemos tener mucho cuidado porque a partir de este punto ya iniciaremos con la parte principal de lo que son las probabilidades. Sin embargo, como vuelvo y les recuerdo, la idea está en que debemos entender cómo funcionarán las técnicas de conteo para poder encontrar ciertas probabilidades. De esa manera ya sabemos que en la permutación nos interesa el orden en el cual organicemos los elementos. En la combinación no nos va a interesar el orden en el cual vamos a organizar los elementos. Son dos aspectos fundamentales que nuevamente consideraremos en videos a futuro. Sin más, estudiantes, dejaremos este video hasta acá y nos veremos en una próxima ocasión. Recuerden, como siempre, participar en el foro con respecto a este tema de técnicas de conteo y estaremos muy atentos a responder cualquier inquietud al respecto. Estudiantes, buen día, tarde o noche como tal.